Tenemos que tomar muchas cuestiones que asumimos, responsabilidades, compromisos, y necesitamos la sabiduría del Señor. Necesitamos la inteligencia de parte de Dios para los emprendimientos, para la familia, para los lugares donde nosotros nos toca movernos. Necesitamos, porque el Señor marca la diferencia. Si Él está con nosotros, entonces las cosas comienzan a ser diferentes, ¿verdad? Es porque el cambio comienza desde nuestro interior, de donde Dios ha hecho morada. Llegó un momento cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor y nos rendimos reconociendo nuestro estado de muerte espiritual, pidiéndole perdón al Señor, nos rendimos y permitimos en cierta manera que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Dios Salvador, Todopoderoso, y entonces comenzamos a caminar esta nueva vida como hijos de Dios, y todo comienza a ser diferente, por causa que ahora somos hijos de Dios, y Él es nuestro Padre, un Padre que no está para condenarnos, un Padre que no está para hacer juicio sobre nosotros. Todo lo contrario, un Padre amoroso, un Padre que nos invita al trono de la gracia, al trono de misericordia, para que estemos en relación profunda, personal, íntima con Él, en un conocimiento que se tiene que ir profundizando cada día más y más en la presencia del Señor. Creo que tenemos que agradecerle a Dios, ¿no?, de todo nuestro corazón, y corresponder a este amor glorioso del Señor que nos atrae hacia Él, y que nosotros siempre podamos corresponder con una respuesta positiva, diciéndole: Señor, acá estoy, cuenta conmigo, Señor, acá estoy, y poder así disfrutar de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Yo le voy a invitar que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5, donde vamos a estar viendo la palabra de Dios, y también otro texto para que lo vaya buscando si quiere, allí en Isaías capítulo 52. Nosotros nos encontramos primeramente en este pasaje de Efesios, donde nos habla la palabra del Señor de la necesidad de estar despiertos, más en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, de estar atentos, ¿no?, de estar apercibidos en el tiempo, el momento que estamos atravesando, los procesos que nos tocan vivir. Como dice la palabra del Señor, se recuerdan allí en el Antiguo Testamento que dicen que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Bueno, nosotros también tenemos que convertirnos en personas, en hijos de Dios, que entendemos el tiempo por el cual estamos atravesando en nuestras vidas personales, pero también a nivel social. No cerrar los ojos y darle para adelante como que no pasa nada, sino entendiendo dónde estamos parados, pero también entendiendo que el Señor está con nosotros. Cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos justamente allí, a los efesios, los creyentes que viven en Éfeso, esta ciudad es una ciudad llena de idolatría, ¿no? Era una ciudad llena de idolatría, de inmoralidad, de oscuridad espiritual. Y muchos de los hermanos a quienes Pablo les está escribiendo han salido de ese pozo, de ese lugar, de ese contexto donde ellos nacieron, donde se criaron, ¿no? Y Dios los sacó, lo mismo que nosotros, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Allí Pedro, hablando, también dice que el Señor nos sacó, nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, porque nosotros también estábamos en un lugar muy, pero muy parecido, ¿no? Éfeso, una ciudad llena de idolatría y un montón de cosas inmorales. Bueno, ahí estaban los hermanos, y entonces Pablo les escribe esta carta. Nosotros encontramos, después si quiere, y yo le aconsejo que lo haga, que lea Efesios desde el capítulo 1 en adelante. Son poquitos capítulos para que usted pueda profundizar y pueda entender aún más el contexto en el cual escribe estos versículos que vamos a leer. Pero nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo les enseña a los hermanos de ese lugar, y también por ende a nosotros,
les enseña todo lo que son ahora que se han rendido al Señor y son hijos del Señor. Les enseña todo lo que son en Dios y todo lo que tienen en Cristo Jesús. Por ejemplo, salvación, gracia, perdón de pecados. Le da la identidad, les habla de una herencia, le habla de la vida nueva. Y todo eso también es nuestro. Porque así como ellos en el pasado, aquellos hermanos que vivían en esa ciudad, se habían convertido al Evangelio y vivían en Cristo, lo mismo sucede con nosotros en este tiempo. Así que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, tenemos que ir apoderándonos de la palabra del Señor, no diciéndole, ¡ay, qué suertudo los hermanos de la antigüedad, la palabra que recibieron! No, la misma palabra que fue para ellos es la misma palabra que es para nosotros. ¿A cuánto los pone felices esto? Claro, porque si no leeríamos la Biblia por ahí como un libro con historias viejas, de lugares que ni conocemos. Y entonces, ¿qué nos importa lo que dice la Biblia? ¿Son historias viejas? No, es la palabra de Dios. Hombres inspirados por Dios escribieron la palabra, porque esa misma palabra que trajo vida en la antigüedad es la misma palabra que trae vida en este tiempo y lo va a seguir haciendo por siempre. Porque dice la misma palabra del Señor que el cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor nunca van a pasar. Y nosotros, si queremos avanzar en firmeza y continuar y disfrutando de esta gloriosa vida, necesitamos entonces conocer estas riquezas que nos pertenecen por estar en Cristo Jesús. Entonces decíamos que del capítulo 1 al versículo 3, el apóstol Pablo nos enseña y les enseña a los hermanos de aquel entonces todo lo que eran y todo lo que tenían en Cristo Jesús en esta nueva vida. Pero desde el capítulo 4 en adelante, Pablo les enseña y también nos enseña cómo vivir a causa de esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Les comienza a enseñar las responsabilidades que ahora tienen como hijos de Dios y lo mismo a nosotros. Lo que les está diciendo el apóstol de esta manera, algo así. Ahora que pertenecen a Cristo, no pueden seguir viviendo como vivían antes. Y les habla esta palabra, estos versículos que vamos a leer ahora, diciéndole que deben de estar despiertos, que no tienen que estar durmiendo, desconociendo lo que está sucediendo a su alrededor. Porque si bien Dios los había sacado de esa oscuridad que aún existía en la ciudad de Éfeso, así como existe donde nosotros vivimos, en el medio en el cual nosotros nos movemos, y ya no, aunque no pertenecemos a ese lugar, corremos el riesgo de comenzar a adormecernos y empezar a acostumbrarnos a esa vida anterior que nosotros vivíamos. Y por eso es que el versículo 14 de Efesios capítulo 5, en este contexto que le acabo de hablar, les dice el apóstol Pablo y nos dice la palabra del Señor a nosotros: despiértate. Dígale al que está al lado suyo, despiértate. A veces hay algunos dormiditos por ahí. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? ¿Cómo son los días? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino, que dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ah? Entonces tenemos que prestar atención primero al contexto que yo le acabo de decir y ahora a la palabra que ellos reciben, la palabra que nosotros recibimos. Así que el peligro no solamente era la oscuridad de afuera, ¿no?, que estaba viviendo esa sociedad. El peligro no es solamente la oscuridad, las tinieblas que nos rodean a nosotros también en este tiempo, sino que la iglesia de aquel tiempo y de ahora se acostumbre a esa oscuridad, a convivir con esa oscuridad. Empezamos a normalizar cosas que nosotros entendemos que no son normales a la luz de la palabra del Señor. Así que lo que Pablo está haciendo, está exhortando y nos está exhortando a despertar, a levantarnos, a apartarse de las tinieblas y a vivir bajo la luz de Dios.
Y esta es la palabra del Señor para esta noche también para nosotros. Que nos levantemos, que nos despertemos ante la realidad que se está viviendo en el mundo. ¿Por qué? Por lo que somos en Cristo. Vuelvo a repetir, del capítulo 1 al capítulo 3, les enseña todo y nos enseña todo lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Por causa de quienes somos en Cristo, no podemos estar dormidos espiritualmente. No podemos estar adormecidos espiritualmente. No podemos normalizar las cosas y avanzar como si nada sucediera. Y eso justamente es lo que hace el letargo espiritual en nuestras vidas. Ese dormitar espiritual. Porque muchas veces, estamos muy despiertos y no sucede todo. Para las cosas naturales, pero para lo espiritual habla la palabra, que nos dormimos. Y por eso es que viene la palabra para despertarnos. Y volvemos a repetir el primer versículo que dice, despierta, despierta, tú que duermes. Es hora de despertarnos en el nombre del Señor. Amén. En 1986 sucedió algo que hasta han hecho películas de eso, y que fue esto, que la tragedia que sucedió allí en Chernóbil, en la central nuclear esa de aquel lugar. Y dicen los investigadores que uno de los problemas más graves no fue solamente la explosión que hubo, sino que muchos ignoraron las alarmas que estaban sonando. Las señales estaban ahí, las luces estaban advirtiendo de lo que estaba pasando, pero algunos pensaron, no debe ser tan grave. Tantos años en ese lugar, acostumbrados, que dijeron, no puede ser que algo justamente hoy suceda algo malo, a tal punto que tengamos que desesperarnos. Y también dicen los historiadores que muchas personas dormían tranquilos, como que nada estaba pasando, mientras la radiación iba avanzando silenciosamente, una radiación que terminó enfermando y matando a muchísimas personas. El dormitar, qué peligroso, ¿no? El dormir, por ejemplo, en lo natural, en un lugar donde debemos estar despiertos. El estar dormitando, con sueño, cabeceando, en un lugar donde tenemos responsabilidades, donde tenemos compromisos. Porque tenemos que ser conscientes de esto. La realidad es que tenemos un lugar para dormir. ¿Cuál es el lugar para dormir? ¿Cualquier lado? No, ¿verdad que no? ¿Dónde? En la parte física, la habitación. En una cama, ese es el lugar para dormir. Tenemos un tiempo para dormir. No en cualquier momento me voy a dormir. ¿Cierto que no? Bueno, algunos no sé, quizás algunos se ríen. No, yo conozco a alguien que en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Ah? Pero el asunto es que hay un lugar específico, hay un tiempo específico para dormir, la noche o una siestita, para nosotros los mendocinos, los sanjuaninos. Y también hay un propósito para dormir. ¿Cuál es el propósito? Descansar. Me voy a acostar un rato a dormir. ¿Tenés sueño? No, pero voy a dormir igual. Tiene un propósito porque estamos cansados. Alguien comentaba, una vez me contaba un metalúrgico que estaban en una obra grande. Y claro, y algunos de los compañeros se iban a trabajar con lentes negros. Y entonces, como la obra era grande, algunos de ellos dice que se apoyaban y parecía que estaban despiertos, pero estaban durmiendo. Se apoyaban en algunos lugares con los lentes negros, ahí, y pasaba el jefe, lo veía a lo lejos y parecía que estaba durmiendo, pero en realidad, que estaba despierto, pero en realidad estaban durmiendo. Hasta que se daba cuenta el patrón, ¿no? Y les decía, este no es lugar para dormir. Acá se viene ¿a qué? A trabajar. ¿Vieron que hay tiempo, que hay lugar, que hay espacios, ¿no? Específicos para poder descansar, para poder dormir, no en cualquier lado? Bueno, pero muchas veces el cansancio vence. No sé si a alguien le ha sucedido a los que manejan que han estado cansados y han estado cabeceando en la ruta. ¿A cuánto le ha sucedido esto? De los choferes. Ay, hay un que tiene carnet profesional, no quiere levantar la mano. Pero sucede, ¿no? Sucede. Y una cosa cuando uno va
manejando y uno el responsable y empieza a cabecear y se duerme y a veces y ahí nomás levanta y vuelve otra vez el volantazo, y que obviamente es muy peligroso y hay tantos y tantísimos accidentes por eso y muertes de tránsito. Es una cosa, pero otra cosa también es cuando, y de menos ¿cómo serían? No responsabilidad, consecuencias, cuando uno, por ejemplo, viene en el colectivo y no es quien maneja. Muchas personas tienen mucha facilidad, ¿no?, para dormirse en el colectivo. Parece que vienen haciendo masajes. Y entonces empieza, aunque está apoyado contra la ventanilla, tuc, 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 no importa, no sé cómo hace, pero se duerme. Bueno, últimamente he observado que me subo al colectivo, por ejemplo, y cuando sube una señora, instantáneamente, no sé si la señora tiene el poder de hacer dormir a los hombres principalmente, pero todos quedan dormidos al instante. Es algo maravilloso. Pero digo, ¿cuál es la consecuencia de quedarse dormido por ahí en el colectivo? ¿Alguien me puede decir? Que pasa de largo, ¿no? Algunos llegan hasta Villa María. Simplemente esa es la consecuencia, pasa de largo. Bueno, pero ahora el quedarnos dormido, en lo espiritual estamos hablando, tiene consecuencias mayores. Tiene consecuencias mayores. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Las otras son consecuencias por ahí naturales que nosotros podemos vivir. Pero cuando hablamos de este adormecimiento espiritual, de este dormir espiritual, hay cosas eternas que están en juego y por eso que viene la palabra del Señor para nosotros. Allí en Isaías capítulo 52, nosotros encontramos una profecía de parte del profeta Isaías al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que había estado por años cautivos allí en Babilonia, en humillación, en escasez de cosas. Jerusalén había sido destruida, el pueblo perdió su tierra, perdió su libertad y hasta su identidad espiritual de quienes eran ellos en Dios, el pueblo escogido. Muchos se habían acostumbrado a ese dolor, a la derrota, a vivir lejos de la plenitud de Dios. Pero en medio de ese escenario, Dios levanta una palabra profética. Dios le da una palabra profética a ese pueblo que se encontraba en ese lugar, podríamos decir, dormitando durante tantos años, disculpe. Y dice Isaías 52:1 de esta manera: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué palabras, no? Despierta, despiértate, vístate de poder, oh Sión. Es como si el Señor estuviera diciendo: ya no vivas como esclavo, volvé en sí. Lo que le está diciendo, el cautiverio, esa esclavitud, no es tu final, no es tu fin. Levántate, lo que le está diciendo el Señor, porque yo tengo propósito contigo, tengo planes con tu vida. Y Isaías lo que está haciendo es anunciar este tiempo de restauración. Les está diciendo que el tiempo de restauración ha comenzado para ellos. Qué buena que es la palabra del Señor, que viene justo a tiempo a nuestras vidas, haciéndonos ver primero nuestro estado. Porque vuelvo a repetir, muchas veces nos acostumbramos a vivir de esa manera, dormitando espiritualmente, desconociendo por ende lo que pasa alrededor nuestro y las bendiciones del Señor. Pero el Señor viene en su amor y su misericordia y nos despierta. Es el Señor que va a levantar a su pueblo nuevamente, que lo va a sacar de esa cautividad. Pero las primeras palabras que vienen a los oídos de ese pueblo son las mismas palabras que vienen a nosotros en esta noche. Despierta, despierta, vístete de poder. Porque muchas veces estamos distraídos en un montón de cosas. Entonces el Señor viene y nos dice que despertemos a su realidad. Nos metemos en nuestras propias realidades, propias necesidades, nuestros problemas, nuestras planificaciones, nuestros propósitos, y dormimos.
en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a los planes y proyectos de Dios. Entonces enfatizamos y ponemos todos nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas, ¿no? Nuestra mente, nuestros pensamientos, en estas cosas que nosotros creemos que son realmente importantes y dormimos a lo que realmente es importante, que es la voluntad del Señor. Alguien decía que nosotros los seres humanos, no nos ofendamos, decía que somos animales de costumbres, que nos acostumbramos a todo y normalizamos todas las cosas. Pasa el tiempo, primero nos sorprenden. ¿Cómo puede ser esta situación? ¿Cómo puede ser que tome esta decisión? ¿Cómo puede ser que tome este camino? Pero ya con el tiempo lo normalizamos, nos acostumbramos. ¿Cómo puede ser que hable de esta forma? La televisión, por ejemplo. Ustedes se acordarán, los más mayores, que cuando alguien decía, por ejemplo, una mala palabra en la tele, ¿se acuerdan que ponían el silbatito este? ¿Cuándo se acuerdan de esto? Claro, porque no se podía reproducir la mala palabra. Ahora estaría todo el tiempo la tele, porque todo el mundo es una locura. Pero ¿qué pasó? Lo normalizamos, nos acostumbramos. Ahora no importa que estén los niños. Antes, por ejemplo, veíamos películas y alguien se iba a dar un beso y nuestros padres nos tapaban los ojos, o nosotros mismos ya nos habíamos acostumbrado. Ahora no solamente un beso, lo que viene, lo que viene, lo que viene y lo que viene, y nadie se asombra de nada, ¿verdad? Nadie, porque ya nos acostumbramos, normalizamos las cosas. Recuerdo, hablando de esto de normalizar, de acostumbrarnos, cuando nos vinimos nosotros a vivir a este lugar, no estaban las alarmas comunitarias que tenemos ahora y que suelen sonar todas las noches. Entonces al principio, cuando la pusieron, recuerdo que sonó una vez y yo escuchaba a la gente andar por las calles, ¿no? Salieron los vecinos porque ¿qué pasó? Que sonó la alarma. La segunda noche igual, la tercera igual. ¿Usted cree que ahora alguien se levanta cuando suena la alarma? Nos acostumbramos a la alarma. Primero era, la alarma, ¿qué pasó? Yo salía afuera, a la calle no. Pero salía hasta el patio y miraba por la ventana y digo, ¿qué pasó? Allá enfrente, ¿cuál habrá sonado? La de allá, no, la de aquel lado. Ahora ya no pasa nada. Nos acostumbramos, ¿verdad? Nos acostumbramos a todas las cosas. Lo que pasa es que por ahí los vecinos pasan un gato y ponen la alarma. Muchos mosquitos ponen la alarma. Claro, por cualquier cosa. Entonces ahora ya no le damos importancia. Nos acostumbramos al sonido de la alarma. ¿Y qué hacemos? Seguimos durmiendo. Hacemos eso. Pero estamos hablando de un sueño que no es físico, de un adormecimiento que no es físico, de un acostumbramiento que es muy peligroso y que se trata justamente de acostumbrarnos a estas tinieblas que nos rodean permanentemente. Y ese es el peligro que corremos nosotros, porque aún siendo hijos de Dios, nosotros podemos acostumbrarnos aún a hacer cosas para Dios, pero estando dormidos. No sé si alguno de ustedes ha sido sonámbulo y andaba en las noches, ¿ah? A la heladera, el sonámbulo. No sé si ha sido sonámbulo, pero muchas veces actuamos así en el servicio del Señor. No era sonámbulo para agarrar una pala y ponerse a trabajar, no, para la heladera. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Bueno, pero nos acostumbramos y actuamos y servimos aún de esa manera. Por ahí venimos a la iglesia, ya sabemos dónde queda, ya sabemos que tenemos que aplaudir, que tenemos que decir amén, pero tenemos que reflexionar en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque eso no garantiza, si hacemos cosas para el Señor, eso no garantiza que nosotros estemos despiertos espiritualmente. Y por eso que viene la palabra del Señor para nosotros. Nos encontramos, por ejemplo, con los discípulos. ¿Se recuerdan? En Getsemaní está el Señor Jesús a punto ya de ir y enfrentar la cruz. Y Él está orando, ¿no? En agonía. Y dice la palabra que le caen las gotas de sangre. ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo.
Jesús está allí orando, clamando, intercediendo, y los discípulos están dormitando. Y pueden estar pasando, y están pasando cosas espirituales importantes en la iglesia, en las familias, en su vida, y nosotros corremos el peligro de no darnos cuenta porque estamos durmiendo. Pero por eso viene el Señor a despertarnos, amén, y a decirnos que debemos levantarnos. Por eso el Señor no solamente dice despierta, despierta, levántate, sino que dice vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Así que aquí el mensaje cambia, porque no solamente es Dios diciendo que nos despertemos, ahora es Dios que nos dice que nos tenemos que vestir. Eso es lo que hacemos todos, me imagino. Estamos durmiendo, nos levantamos y no salimos a la calle así con el traje de Adán o Eva a la calle, ¿no? ¿Cierto que no? ¿Qué hacemos? Nos vestimos. ¿Cuál es el traje de Adán? Está medio arrugado el traje. Bueno, no salimos así porque hay un orden, ¿no? Hay un propósito de parte del Señor. Y el Señor nos despierta y ahora nos dice no solamente que vamos a despertarnos, sino que hay necesidad de vestirnos. Y Romanos 13:14 nos dice de qué tenemos que vestirnos. Y dice la palabra, vestíos del Señor Jesucristo. ¿De quién tenemos que vestirnos? Del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. La vestimenta es muy importante. Hablábamos el otro día que un policía sin uniforme en medio del tránsito, seguramente nadie le va a hacer caso. Pero cuando se viste de su ropa, ahora tiene autoridad. Todo cambia, no es la tela, es lo que Él representa. Ahora el Señor nos llama a nosotros como sus hijos, que nos despertemos. Que nos despertemos a la realidad, a su realidad. Pero también nos dice que nos vistamos de Cristo Jesús. Y esta frase de vestirnos de Jesús nos está hablando de esta santificación progresiva. Nos está hablando que el Señor Jesús se deje ver más y más cada día en nosotros. Nos habla de la formación de Cristo en nuestros corazones. Nos habla del carácter del Señor Jesús en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros, aunque somos hijos del Señor, tomamos los noticieros, tomamos las noticias negativas o posamos nuestras miradas en las situaciones negativas que a nosotros nos pasan. ¿Y qué hacemos? Nos vestimos de temor, nos vestimos de duda, nos vestimos de amargura, nos vestimos de resignación, nos vestimos de derrota, nos vestimos de turbación, de apatía. Pero la palabra del Señor nos dice que nos vistamos de Cristo. Y para eso tenemos que posar nuestras miradas ¿dónde? En Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vestirse del Señor es vestirnos de fe. Vestirnos del Señor es vestirnos de amor. Vestirnos de verdad, de santidad, de pureza. Vestirnos de gracia, de autoridad espiritual, de gozo, de paciencia, de bondad, de dominio propio. El fruto del Espíritu es el carácter del Señor y de eso tenemos que vestirnos y permitir que el Señor siga formando en nosotros a Cristo. La buena noticia, amado hermano, que el Señor vino justamente a despertar a los dormidos. Y esta es una buena noticia. Porque el que está despierto no hace falta hacer que lo despierten, ¿verdad? Pero el Señor viene con esta palabra para nosotros, para despertarnos, a quienes hemos estado cautivos, a quienes hemos estado quebrados. El Señor no vino a buscar gente perfecta. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y en esa lista de vil y menospreciado estábamos nosotros. Así que, amado hermano, gloria a Dios porque no estamos solos. Porque el Señor es quien nos despierta. Y Él es el que comienza a actuar en nosotros vistiéndonos
de la persona del Señor Jesucristo. No solamente que somos despertados y que somos vestidos o nos vestimos del Señor Jesucristo, sino que el versículo 2 de Isaías que acabamos de leer dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Sacúdete, sacúdete. Recuerdo que mi mamá, cuando yo me portaba mal, me decía: te voy a sacudir las persianas. No sé si alguien se rió por allá, seguramente le dijeron algo parecido. Bueno, pero esta imagen, ¿no?, de sacudirnos es sacarnos el polvo. Y el polvo ¿de qué habla? Habla de abandono. El polvo, usted sabe que se acumula cuando algo se detiene allí, está en el tiempo. Habla de inmovilidad, habla de estancamiento. Un objeto lleno de polvo revela que hace mucho que no se mueve. No sé si a usted le ha tocado la oportunidad de entrar a alguna casa donde vio la Biblia abierta. ¿En qué pasaje? En el Salmo 91. Y entonces esas dos hojitas del Salmo 91 allá arriba están amarillas, llenas de polvo, porque se estacionó en el tiempo. ¿Ah? ¿Tiene algún efecto la Biblia abierta allí en ese lugar? No, ningún efecto. La palabra es viva y eficaz, obviamente, cuando nosotros la consumimos y comenzamos a caminar en ella. Pero cuando hablamos de sacudirse, justamente es porque hay polvo, hay cosas que se han acumulado por causa del estancamiento. Así que el Señor nos invita a despertarnos, nos despierta, nos viste del Señor y ahora nos dice que nos sacudamos de todas aquellas cosas que nosotros muchas veces acarreamos en nuestras vidas. Puede ser hábitos, costumbres, mochilas cargadas de fracasos pasados. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces nosotros podemos tener también sueños llenos de polvos. Podemos tener ministerios con mucho polvo, dones, talentos llenos de polvos, llamados de parte de Dios llenos de polvos, porque nos estancamos en el tiempo. Dios nos tomó en el pasado, Dios te habló en el pasado, Dios te dio un talento, te dio un don. Y nosotros pensamos que olvidándonos nosotros del don y del talento, del llamado, Dios se olvida. Y no es así. Porque Dios te lo ha dado con un propósito. Y Dios nos invita a despertarnos a su realidad para que nos volvamos buenos administradores de ese talento que Dios te ha dado. Y nos invita a vestirnos de Cristo para poder avanzar con el carácter de Cristo en este llamamiento y servicio. Pero también nos invita que desalojemos de nosotros todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar, en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo el Señor es que nos sacudamos en el nombre de Jesús. Y es una decisión. Esta palabra sacudir implica violencia. No le voy a pedir que sacuda al hermano que está al lado, porque algunos quizás lo van a hacer con ganas. Pero implica violencia, movimiento, reacción. Y esto también lo podemos hacer en Cristo, porque es Él quien nos da el poder para que nosotros y la autoridad para sacudirnos en el nombre de Jesús cada día de todas aquellas cosas que nos quieren dejar en el mismo lugar estancados sin avanzar en el proyecto, en el plan que tiene para nosotros. Así que el Señor dice: suelta las ataduras, aquellas cosas que no te dejan levantar, suéltalas en el nombre de Jesús. Porque fíjese qué interesante, porque dice sacúdete del polvo, pero luego dice levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y esto tiene un propósito, porque el mismo profeta más adelante dice en el capítulo 60 verso 1: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Así que Dios no nos despierta para que sobrevivamos en esta tierra. Somos despertados, somos invitados, somos llamados, sacudiéndonos de todo aquello que nos atrasa, que nos estaciona, para que la luz de Dios brille en nosotros. Y la iglesia, nosotros, usted y yo, estamos puestos por luz a las naciones. En el lugar donde usted se encuentre, en su familia, usted es luz, porque está en Dios. En el barrio, en la cuadra, usted, en el trabajo, en el colegio, la iglesia, acá donde hemos sido puestos por luz a este lugar, por luz a este lugar. Y esto, hermano, conlleva una gran responsabilidad. La luz no pelea contra la oscuridad. ¿Usted se ha dado cuenta? Si nosotros entramos a este lugar, está todo oscuro, encendemos la luz y las tinieblas huyen. Lo mismo sucede cuando nosotros nos despertamos, nos vestimos de Cristo, nos sacudimos de todas aquellas cuestiones que están tapando, cubriéndonos para no avanzar en esta vida. Y la luz del Señor empieza a brillar en nosotros. La palabra de Dios comienza a ser importante, relevante en nuestras vidas, en nuestras formas, en nuestro carácter, en nuestras palabras. Y entonces la luz del Señor comienza a alumbrar en cada lugar. Usted y yo vivimos tiempos donde hay confusión. Usted sabe, hay ansiedad, hay vacío, hay depresión, corrupción, oscuridad moral. Pero justamente en ese contexto en el cual nosotros vivimos, la luz de Cristo debe brillar más fuerte. Y usted y yo, amado hermano, somos los responsables, porque Cristo Jesús está en nosotros. Cuenta la historia, ya para ir terminando, de un hombre que tenía la responsabilidad, el compromiso de cuidar un faro junto al mar. Cada noche él debía mantener la luz que guiaba a los barcos que circundaban ese lugar, esa costa. Una luz encendida para guiar a los barcos. Pero empezó a usar el aceite que se quemaba para alumbrar para otras cosas. Ayudar a vecinos, alumbrar la casa, resolver pequeñas necesidades, hasta que llegó un momento donde el faro se apagó y varios barcos chocaron y fue realmente catastrófico. Le dijeron a él: tu tarea principal era mantener la luz encendida. Y esa era su tarea principal. Pero se desenfocó. Se fue para otro lado, miró para los costados, otras necesidades, otras prioridades, y dejó de hacer el propósito por el cual él estaba en ese lugar. Amado hermano, creo que esta palabra viene a nosotros justamente para volvernos al enfoque correcto. Porque vivimos haciendo de todo en esta tierra, menos el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra. Usted y yo no hemos venido a la tierra, escuche bien esto, a buscar un propósito. Usted y yo hemos sido puestos en esta tierra porque Dios ya tenía un propósito. Es como aquel que compra ladrillos porque tiene que edificar. Tiene un propósito por el cual trae los ladrillos al terreno. Tiene un propósito. Y usted y yo no somos casualidad en esta tierra. Dios nos ha puesto acá en nuestra bendita Mendoza con propósito. Y su propósito es eterno. Por eso dice la palabra: despierta, despierta, vístete de poder, sacúdete del polvo. Levantémonos y brillemos en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Así que hoy Dios vuelve a llamarnos, a quienes estamos acá, pero también a quienes se han conectado con nosotros. Y este es el llamado: despierta, despierta, despierta y vístete. Vístete de Cristo, vístete de poder. Esas son las ropas hermosas, oh Jerusalén, oh Sión. Vestirnos de la oración, vestirnos de la palabra, vestirnos de la adoración,
vestirnos del servicio al Señor, vestirnos al propósito, a la comunión, los unos con los otros. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y la realidad a la cual muchas veces nosotros estamos dormidos, la realidad es esta, que ahora esa luz vive en nosotros. La iglesia, usted y yo, no fue llamada a dormir mientras el mundo se pierde. Hemos sido llamados a levantarnos y alumbrar. ¿Qué tal si en esta noche usted y yo le decimos: Señor, despiértanos?